Hola, buenas tardes a todos. Hoy voy a hablaros de lo que sería la neuralgia del trigémino, que es otra de las preguntas que me habéis hecho, pues, y de los casos que yo he podido ver en mi experiencia de descodificación dental. El nervio trigémino, para las personas que no sepáis nada de este nervio, es un nervio de los que consideramos de los pares craneales. Correspondería al quinto par craneal concretamente, y es un nervio que tiene dos funciones, una función sensitiva y una función motora. Es un nervio que consta de 3 ramas y es uno de los nervios más grandes que existen en la cara. Estas 3 ramas serían una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. Cuando existe una neuralgia del trigémino hablamos siempre de que existe una zona que es la que dispara ese dolor, que es la que llamamos nosotros la zona trigger o es la zona en gatillo. Es un estímulo sensorial que provoca que se produzca un dolor que no suele durar más de unos segundos, raramente sobrepasa el minuto, pero que es un dolor lacerante, es un dolor que de alguna manera lo más que podríamos compararlo sería una descarga eléctrica intensa. Yo recuerdo cuando estudiaba esto que hablaba de que había muchas personas que llegaban incluso al suicidio por no poder soportar el dolor de la intensidad que tiene. Es un dolor que en su fase que está más crónica es un poco más llevadero, pero en las fases agudas es bastante intenso. Ahora creo que podríamos verlo ya desde el punto de vista de la descodificación dental. En la descodificación dental vamos a hablar, cuando hablamos de neuralgia del trigémino, de un duelo verbal. Sabéis que nosotros hablamos siempre de conflictos de relación, es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando se ocasiona un dolor de este tipo? Normalmente es que yo no quiero responder ante alguien que está hablándome, porque si yo respondo, la imagen que tengo de mí misma queda dañada, pero es que el otro a su vez puede dañarme, incluso matarme con sus palabras, matarme de manera simbólica. ¿Se entiende? Porque no vamos a pensar que nos va a sacar una pistola y nos va a matar, pero bueno, a lo mejor en otra época eso podría ocurrir, ¿no? Actualmente, como el inconsciente no entiende de lo que es virtual y de lo que es real, puede ser matado a través de la palabra. Imaginar, para que podáis entender, voy a poner un ejemplo, que fue una de las personas que yo pude ver. Estaba trabajando en un sitio donde él ya tenía, digamos, una especie de... había dado ya una imagen de él mismo. Pero de pronto viene su jefa y él se siente agredido por esas palabras de esa persona. Le está recriminando algo o no recuerdo exactamente, pero tenía que ver algo así, ¿no? Como que las palabras de la otra persona estaban como estableciendo un duelo con él, en el cual él no podía contestar, primero porque ella estaba ejerciendo una posición de dominante y en segundo lugar porque aparte de ser su jefa, era la que estaba, digamos, dándole ese trabajo, su trabajo dependía de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta persona tuvo que callar porque era preferible callar antes de que la otra contestase algo que podría matarnos. En este caso podría ser un despido o bajarlo de rango o cualquier historia así. En ese momento la persona lo que vive es un auténtico shock de no poder expresar su verdad o de no poder contestar lo que él quisiera. Y no sé si fue al día o los 2 días, rápidamente, porque esto se instauró de una manera bastante rápida, pero no recuerdo exactamente cuánto transcurrió, la persona empezó con unos dolores de esa zona en gatillo, con determinados estímulos y eran auténticos calambres los que él sentía en la zona del ángulo de la mandíbula, es decir, le había cogido la rama mandibular. En cuanto entendió de qué se trataba, pudo tomar conciencia de que la persona con la que había tenido ese duelo verbal, donde él tuvo que callarse, era su jefa. Entonces, de alguna manera eso ya alivió la mitad de su dolor. Y después, a base de que él fue trabajándose y viendo cómo podía relacionarse de otra manera y cómo podía haber podido contestar de otra forma, que no fuera una forma tan agresiva o ponerse al mismo nivel como le estaban hablando a él,
pues entonces empezó a pasársele el dolor y bueno, la verdad es que lo hizo muy bien, la verdad, así que felicidades, que tú sabes de quién hablo. Entonces, bueno, pues creo que hasta aquí es la explicación que tengo que daros para que entendáis un poquito más la neuralgia del trigémino, saber que en descodificación dental no nos vamos a quedar solo en eso, sino que habrá que ver por qué esta persona no se atreve a contestar, por qué no sabe gestionar las palabras que le vienen de la otra persona. Y bueno, hay un trabajo detrás. Esto es, digamos, que es la superficie. El trabajo más gordo viene en ver en qué sitio de dominancia, de sumisión, desde cuándo. Bueno, hay mucho trabajo detrás. Así que hasta aquí lo que sería mi charlita de hoy, mi pequeña charlita de hoy, pero sí quisiera pediros un favorcito. Y es que si pudierais darle al me gusta, pues se os agradecería porque eso además me anima a mí a seguir grabando. Y luego también tengo un canal de YouTube donde podéis localizarme con mi nombre, María Jesús Garrido, donde suelo subir los vídeos y, bueno, siempre compartir, claro, para que pueda llegar a mucha más gente. Así que, bueno, siempre en mi corazón todos y muchas gracias por oírme.